Dos jets obsoletos están a punto de hacer lo imposible: atacar a la marina más poderosa del planeta y salir vivos para contarlo. Estamos en abril de 1972, en las aguas del Golfo de Tonkin, donde la séptima flota de los Estados Unidos domina el océano con tecnología de punta y un arsenal que ninguna fuerza aérea se ha atrevido a desafiar desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que está a punto de ocurrir romperá todas las reglas del combate naval moderno y demostrará que la audacia puede vencer a la superioridad tecnológica. Pero antes de llegar a ese momento explosivo, tenemos que entender cómo fue posible que dos cazas anticuados, armados apenas con bombas convencionales, pudieran enfrentarse a semejante fortaleza flotante de acero y misiles guiados. Porque lo que verás a continuación es una historia de coraje, planificación secreta y desesperación que llevó al límite lo que unos pilotos pueden lograr contra un enemigo aparentemente invencible. El 19 de abril de 1972, dos pilotos especialmente entrenados se ajustaron los arneses dentro de viejos MiG-17. Despegaron desde un aeródromo secreto escondido en medio de la selva. Bajo sus alas colgaban dos bombas de 250 kilogramos cada una. Era todo lo que tenían. Su objetivo era el USS Oklahoma City, buque insignia de la séptima flota, repleto de misiles guiados y protegido por capas de escoltas con sistemas de defensa aérea de última generación. Ese buque lideraba el bombardeo que había estado castigando la costa de Vietnam del Norte durante semanas. Su tripulación sabía que estaban al alcance de las baterías costeras, tal vez de lanchas patrulleras. Pero nadie se preocupaba por aviones. La Armada de los Estados Unidos no había sido atacada por aeronaves enemigas desde la Segunda Guerra Mundial. El Golfo de Tonkin hervía bajo el calor agobiante de abril de 1972. 4 buques de guerra estadounidenses surcaban las aguas turbias, sus cascos de acero reluciendo bajo el sol, tropical mientras mantenían posición frente a la costa de Vietnam del Norte. Día tras día, noche tras noche, estos navíos de la séptima flota habían machacado la línea costera enemiga con fuego de artillería implacable, sus cañones sin enfriarse jamás, sus tripulaciones sin descanso. El USS Oklahoma City, un crucero de misiles guiados y buque insignia de la séptima flota, encabezaba la formación. Originalmente un crucero ligero de la era de la Segunda Guerra Mundial, había sido transformado en una maravilla tecnológica, presumiendo de 2 lanzadores de misiles superficie-aire Talos en popa y 3 cañones de 6 pulgadas en proa para bombardeo costero. Desde su centro de comando, los almirantes dirigían operaciones a lo largo del teatro de operaciones. Era el cerebro electrónico del poder naval estadounidense en el sudeste asiático. Cerca de allí, el USS Sterett, una fragata de misiles guiados clase Belknap, estaba erizada de armamento de vanguardia. Su doble lanzador de misiles Terrier Mk-10 podía destruir aeronaves a distancias imposibles apenas una década atrás. El radar de búsqueda aérea de largo alcance del buque escaneaba los cielos sin parar, mientras sus radares de guía de misiles permanecían listos para dirigir proyectiles con precisión milimétrica. El Sterett también llevaba equipo receptor de guerra electrónica temprano y capacidades de defensa contra misiles antibuque, marcando un cambio hacia el futuro de la guerra naval. Flanqueando a los buques más grandes estaban los destructores USS Lloyd Thomas y USS Higbee, ambos buques de guerra clase Gearing. Cada uno portaba 6 cañones de 5 pulgadas en 3 montajes dobles, probados en incontables bombardeos costeros. El Higbee había sido modificado especialmente como destructor radar de piquete, sus sensores mejorados proporcionando capacidades de alerta temprana que complementaban los sistemas más sofisticados de los cruceros. El bombardeo estadounidense tenía un propósito estratégico: interrumpir a las fuerzas norvietnamitas que usaban la carretera costera para mover tropas y suministros hacia el sur, hacia la batalla que escalaba en la provincia de Quang Tri. Cada proyectil estaba destinado a cortar estas líneas de suministro. Pero operar tan cerca de las costas enemigas traía sus riesgos. Las pantallas de radar permanecían encendidas, los operadores alerta, las armas listas. Las tripulaciones sabían que estaban al alcance de las baterías costeras, y los rumores sobre nuevas armas norvietnamitas mantenían la tensión en lo más alto.
A solo 15 kilómetros tierra adentro, los norvietnamitas observaban cada movimiento de los estadounidenses a través de poderosos binoculares y pantallas de radar. Tomaban nota de los patrones de los buques, el tiempo entre bombardeos y su aparente invulnerabilidad. La desesperación engendró innovación en el cuartel general militar de Vietnam del Norte. El bombardeo implacable de la flota de la estadounidense devastaba las instalaciones costeras y aterrorizaba a las poblaciones civiles. Las baterías costeras tradicionales habían demostrado ser terriblemente inadecuadas contra la movilidad y el poder de fuego de la séptima flota. En los búnkeres de comando subterráneos de la Fuerza Aérea del Pueblo de Vietnam, los planificadores militares preparaban un ataque sin precedentes para destrozar el mito de la invencibilidad naval estadounidense. Se necesitaba algo radical para obligar a los estadounidenses a respetar el espacio aéreo y las aguas territoriales de Vietnam del Norte. La solución vino de una fuente inesperada. Por primera vez, los planificadores norvietnamitas decidieron usar sus cazas MiG-17 en una confrontación directa con la flota estadounidense. Esta decisión rompía con la doctrina y ponía a prueba los límites de lo posible. El MiG-17 era un caza subsónico diseñado en la Unión Soviética para combate aire-aire y ataque terrestre contra objetivos en 1800 tierra. Conocido como Fresco, llevaba 2 cañones de 23 milímetros y uno de 37 milímetros, dándole un poder de fuego devastador contra otras aeronaves. Con una velocidad máxima de 1100 km por hora, era ágil en combates aéreos, pero nunca había sido diseñado para ataques de precisión contra objetivos navales. Comparado con los supersónicos F-4 Phantom y F-105 Thunder Chief que dominaban los cielos de Vietnam, el MiG-17 parecía desesperadamente obsoleto, careciendo de velocidad, alcance y aviónica sofisticada. Pero poseía una ventaja crucial: era prescindible. Vietnam del Norte tenía docenas de MiG-17. Perder un solo caza estadounidense era un golpe significativo para el poder aéreo de Estados Unidos. La misión requería que los MiG-17 llevaran bombas BTAP-250, armas explosivas de alta potencia de 250 kilogramos diseñadas para atacar objetivos endurecidos. Esta modificación transformaba a los ágiles cazas en torpes, en cazabombarderos, despojándolos de gran parte de su maniobrabilidad y haciéndolos aún más vulnerables a las defensas estadounidenses. Pero esta misión no se reduciría solo al equipo. Dependería de los pilotos, seleccionados cuidadosamente, entrenados en secreto y preparados para llevar sus MiG más allá de los límites. 2 pilotos se ofrecieron como voluntarios para esta misión sin precedentes: Le Xuan Di y Nguyen Van Bai B. Ambos eran aviadores experimentados que habían sobrevivido a brutales batallas aéreas sobre Vietnam del Norte, donde la superioridad tecnológica estadounidense había cobrado las vidas de tantos de sus camaradas. Los cimientos debían establecerse. Meses de planificación silenciosa, pruebas y ajustes comenzaron en 1971. Los pilotos se sometieron a un entrenamiento especializado diseñado específicamente para misiones de ataque marítimo, algo completamente nuevo en el manual de operaciones norvietnamita. Volar sobre aguas abiertas planteaba desafíos que nunca habían enfrentado. No había características del terreno para navegar, solo la vastedad desorientadora del mar. Se entrenaron sin descanso en navegación sobre el agua, practicaron la identificación visual de siluetas de barcos a larga distancia y estudiaron la disposición de las formaciones navales estadounidenses. Lo más crítico era el bombardeo en sí mismo. Impactar un buque de guerra en movimiento requería un tiempo preciso y un ángulo de ataque exacto. Aprendieron a calcular vectores de aproximación, puntos de liberación y rumbos de escape, todo a simple vista, sin ayudas computarizadas. Cada segundo en la pasada de ataque tenía que ser perfecto. No habría una segunda oportunidad. Este entrenamiento se llevó a cabo en absoluto secreto, con pilotos trasladados a ubicaciones remotas para practicar sin ser detectados. La pieza central de la operación era el aeródromo de Gat, escondido en la provincia de Quang Binh. La base consistía en poco, más que una pista de tierra y refugios de aeronaves cuidadosamente camuflados. Los vuelos de reconocimiento estadounidenses nunca habían detectado su existencia, convirtiéndolo en el punto de lanzamiento perfecto para el ataque sorpresa.
El Comando de Defensa Aérea y Fuerza Aérea orquestó una compleja red de inteligencia para apoyar la misión. El Regimiento 923 de la Fuerza Aérea proporcionó control operacional, mientras que puestos de comando avanzados y puestos de observación rastreaban los movimientos de los buques estadounidenses. El elemento crucial era la estación de radar Antimar 403 en el estuario de Natle, que usaba equipo suministrado por los soviéticos para monitorear buques enemigos más allá del alcance visual. El 18 de abril, los dos MiG-17 comenzaron su viaje encubierto. Despegaron del aeródromo de Kep, transitaron por Gia Lam y Bin y entraron en Gat. El movimiento fue cronometrado para evitar los vuelos de reconocimiento estadounidenses y ejecutado con la precisión de una misión de operaciones especiales. Durante horas, los pilotos esperaron en el aeródromo primitivo, monitoreando comunicaciones de radio e informes de radar. Observaron cómo los buques estadounidenses mantenían su programa de bombardeo, notando los patrones predecibles que pronto se convertirían en la vulnerabilidad de sus objetivos. La defensa aérea no formaba parte de su plan. El momento finalmente llegó el 19 de abril. Para las 3 de la tarde, los informes de inteligencia indicaban que 4 buques enemigos se habían posicionado a solo 15 kilómetros de Dong Lihoa, mientras que 3 embarcaciones más operaban a 18 kilómetros de Dong Quang Trach. Lo más importante, 2 buques se habían movido a solo 7 kilómetros de Dong Nhat Le, sus cañones bombardeando activamente la ciudad de Dong Hoi. La flota estadounidense estaba más cerca de la costa de lo habitual. Los comandantes militares evaluaron la situación. Esta era su oportunidad. 2 aviones de combate obsoletos, armados con bombas convencionales, estaban a punto de desafiar a la fuerza naval más poderosa del mundo. A las 4:05 de la tarde, el aeródromo primitivo de Gat estalló en acción. Le Xuan Di y Nguyen Van Bai B, cada uno luchando bajo el peso de 2 bombas B-TAP 250, aceleraron por la pista de tierra. Las aeronaves nunca habían sido diseñadas para cargas tan pesadas, y sus motores se esforzaban por alcanzar la velocidad de despegue. Cada metro de pista era precioso mientras los cazas se abrían paso hacia el aire húmedo. Ahora enfrentaban cielos sin rasgos distintivos, horizontes cambiantes y ningún punto de referencia visual. Si algo salía mal sobre el Golfo, no habría aterrizajes suaves, solo agua abierta y ningún rescate. Los MiG-17 volaron bajo, usando el terreno costero para enmascarar su aproximación de los sistemas de radar estadounidenses. Mientras tanto, a 15 kilómetros de la costa, la tripulación del USS Sterett mantenía su vigilancia. El radar de búsqueda aérea ANSPS-48 del buque barrió los cielos, su haz electrónico sondeando en busca de amenazas aéreas. El sistema estaba diseñado para detectar aeronaves a distancias que excedían por mucho cualquier cosa que Vietnam del Norte poseyera, dándoles a los estadounidenses lo que creían era una ventaja tecnológica insuperable. Pero los norvietnamitas habían estudiado las capacidades estadounidenses. El enfoque a baja altitud del MiG-17 creó un perfil de vuelo que minimizaba la sección transversal del radar y reducía las ventanas de enfrentamiento. Su aeronave obsoleta paradójicamente se convirtió en una ventaja. El sistema de misiles Terrier del Sterett había sido diseñado para contrarrestar bombarderos soviéticos de alto rendimiento, no cazas ágiles operando a la altura de las olas. Entonces, aproximadamente a las 5 de la tarde, la ventaja tecnológica cambió de manos. Los operadores de Minucientostontem radar del Sterett detectaron 3 aeronaves hostiles aproximándose a la formación de la flota. Los contactos aparecieron como puntos pequeños y rápidos emergiendo del desorden costero. La alarma general sonó en toda la flota. El penetrante sonido envió a cientos de marineros corriendo a sus puestos de combate. Las tripulaciones de los cañones giraron sus armas hacia el eje de la amenaza mientras los sistemas de misiles se encendían, sus sofisticadas matrices de radar bloqueándose en las aeronaves que se aproximaban. Le Xuan Di, el primer piloto del MiG-17, enfocó su ataque en el USS Higbee, el destructor radar de piquete posicionado para proporcionar alerta temprana a la flota. Los sensores mejorados del buque habían detectado las aeronaves entrantes, pero su armamento defensivo consistía principalmente en cañones convencionales y armas antiaéreas ligeras,
efectivas contra aeronaves de la era de la Segunda Guerra Mundial, pero potencialmente inadecuadas contra un caza. A reacción determinado. Dee describió más tarde haber divisado los buques estadounidenses desde 10 a 12 kilómetros de distancia, viéndolos como siluetas oscuras contra el mar más claro, sus perfiles distintivos haciendo posible la identificación incluso a distancia extrema. Le Xuan Di hizo su primera pasada de ataque, lanzándose hacia el destructor a través de un muro de fuego antiaéreo. Los cañones de 5 pulgadas del Higbee rastrearon la aeronave, sus sistemas controlados por radar llenando el cielo con proyectiles de espoleta de proximidad que explotaban en nubes negras letales. Los trazadores de las ametralladoras crearon corrientes de fuego, obligando al MiG-17 a maniobrar violentamente para evitar la destrucción. Su primer ataque falló. Dee se alejó bajo fuego intenso, su aeronave dañada pero aún capaz de volar. El segundo ataque también fracasó, las bombas cayendo inofensivamente al mar mientras el fuego antiaéreo interrumpía su puntería. Pero una determinación absoluta recorrió a Le Xuan Di. En su tercera pasada de ataque, la persistencia dio sus frutos. Dee atravesó el fuego defensivo, ajustó su punto de mira y liberó ambas bombas BTAB 250 con devastadora precisión. La cabeza de guerra de 250 kilogramos impactó el montaje de cañón de 5 pulgadas de popa del Higbee, creando una explosión masiva que pudo verse desde cada buque en la formación. La explosión fue catastrófica. Fragmentos de acero cortaron el aire mientras explosiones secundarias sacudían el buque cuando la munición se detonaba por el calor. Los sistemas de dirección y propulsión del destructor sufrieron daños, reduciendo su movilidad y haciéndolo vulnerable a ataques de seguimiento. La explosión hirió a 4 marineros, pero las bajas pudieron haber sido mucho peores. La tripulación del cañón había sido evacuada antes debido a un mal funcionamiento de hang fire que había dejado un proyectil atascado en el cañón. Mientras su aeronave se alejaba, Dee alcanzó a ver el daño, prueba clara de que su misión había dado en el blanco. Simultáneamente, Nguyen Van Bai B divisó 2 buques enemigos debajo de su trayectoria de vuelo y se fijó en el buque insignia de la flota, el US Oklahoma City. Erizado de lanzadores de misiles y protegido por capas de buques de escolta, el crucero debería haber sido un objetivo imposible para un solo MiG-17 envejecido. Sin embargo, Nguyen Van Bai B avanzó, con los ojos fijos en su premio. Sin sistemas avanzados de designación de objetivos, se vio obligado a confiar enteramente en la puntería visual. Volando bajo y rápido, atravesó una tormenta de fuego concentrado de toda la flota. A 750 metros, radió al control terrestre para reportar su posición y liberó su carga de bombas. Los explosivos fallaron, hundiéndose en el agua justo antes del Oklahoma City, enviando géiseres imponentes de agua de mar estrellándose sobre sus cubiertas. La explosión causó daños menores en la popa del buque, pero su verdadero impacto fue psicológico. La fuerza naval más poderosa de la Tierra había sido golpeada por 2 cazas obsoletos. Los estadounidenses no dejarían esto sin respuesta. El contraataque fue rápido y abrumador. El sistema de misiles Terrier del USS Sterett, representando el pináculo de la tecnología de defensa aérea naval, se enfrentó a las aeronaves en retirada. El sistema podía rastrear y enfrentarse a múltiples objetivos simultáneamente usando guía por radar para interceptar aeronaves. Lo que sucedió después de eso, exactamente, sigue siendo un asunto de incertidumbre. Según el relato estadounidense, el primer misil Terrier se disparó hacia el cielo y se bloqueó en su objetivo con precisión letal. Uno de los MiG-17, ya virando fuertemente en un intento desesperado por evadir, fue atrapado en pleno giro. El misil cerró la brecha en segundos, impactando con un destello cegador. Un segundo misil rugió desde los rieles momentos después, su rastro de radar convergiendo con un segundo MiG, justo cuando la aeronave desapareció de la pantalla. Para la tripulación a bordo del Sterett, parecía otro impacto directo. Sin restos, sin paracaídas, solo una ausencia repentina donde había estado un objetivo en movimiento rápido. O eso afirmaron los estadounidenses. Sin embargo, la perspectiva norvietnamita cuenta una historia dramáticamente diferente.
En su relato, la misión fue un triunfo completo. Desde sus cabinas, los impactos fueron claros. Explosiones desgarraron la formación abajo. 2 destructores golpeados, uno envuelto en humo, otro buque sacudido por una explosión cerca de la popa. El fuego trazador los persiguió demasiado tarde mientras se alejaban. Entonces los misiles Terrier se lanzaron, disparándose hacia ellos. Le Xuan Di y Nguyen Van Bai B descendieron bajo, rozando las olas, aceleradores al máximo. Pero los misiles pasaron lo suficientemente cerca como para hacer vibrar la cabina. Con poco combustible, los MiG maltrechos se precipitaron hacia el aeródromo de Ghat. Se estrellaron contra la pista de tierra áspera, el tren de aterrizaje gimiendo mientras las ruedas rebotaban sobre el terreno irregular. Por un instante parecía que se desintegrarían, pero resistieron. Después de 17 minutos intensos, los pilotos finalmente se detuvieron con dificultad. Habían regresado por el margen más estrecho. La contradicción entre las afirmaciones estadounidenses de MiG derribados y las aserciones norvietnamitas de recuperación exitosa se convertiría en uno de los misterios perdurables de la batalla. Ambos bandos tenían razones convincentes para reclamar la victoria, pero las apuestas eran demasiado altas para el engaño deliberado de cualquier lado. Sin embargo, incluso mientras la batalla aérea concluía, nuevas amenazas estaban emergiendo de los mares oscurecidos. Mientras los últimos ecos del ataque aéreo se desvanecían a través del Golfo de Tonkin, la flota estadounidense enfrentó lo que parecía ser una amenaza aún más peligrosa. Los MiG-17 habían sido espectaculares pero breves. Lo que emergió de la oscuridad creciente resultaría ser mucho más misterioso y controvertido. Aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras los buques estadounidenses se retiraban hacia el noreste, el radar de búsqueda de superficie del USS Sterett detectó 2 nuevos contactos. Los objetivos parecían ser embarcaciones pequeñas y rápidas que parecían estar siguiendo la formación estadounidense. Después del ataque aéreo, cualquier embarcación desconocida debía ser considerada hostil. Los atacantes sospechosos fueron identificados como lanchas torpederas clase P-6 de Vietnam del Norte, embarcaciones compactas pero letales basadas en el diseño soviético Proyecto 183. Estas lanchas representaban una amenaza fundamentalmente diferente de los MiG-17. Donde las aeronaves habían sido cazas obsoletos forzados a un papel poco familiar, las lanchas torpederas fueron construidas específicamente para exactamente este tipo de enfrentamiento. Las lanchas P-6 eran plataformas de armas flotantes optimizadas para defensa costera. Armadas con 2 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y cañones automáticos ligeros, podían entregar ataques devastadores contra embarcaciones mucho más grandes. Su velocidad de aproximadamente 40 nudos las hacía objetivos difíciles para los cañones pesados de los cruceros y destructores estadounidenses, mientras que su tamaño pequeño y construcción de madera reducían su firma de radar. Más importante aún, las lanchas podían estar equipadas con radar MR-331 Rangout, un sistema soviético capaz de rastreo de objetivos y control de fuego, dándoles la capacidad de enfrentarse a objetivos más allá del alcance visual. Comparadas con los masivos buques de guerra estadounidenses, las lanchas P-6 parecían insignificantes. Pero la historia naval estaba llena de ejemplos de embarcaciones pequeñas y rápidas derrotando oponentes mucho más grandes a través de tácticas superiores y circunstancias favorables. Durante 30 minutos tensos, el radar del USS Sterett se bloqueó en los contactos sombríos. Finalmente desató el infierno con su cañón de 5 pulgadas, enviando proyectiles de alto explosivo atravesando la noche, cada explosión rasgando el agua mucho más allá del alcance de las lanchas torpederas. Ambas embarcaciones norvietnamitas sospechosas se destrozaron antes de que pudieran amenazar a la flota, o eso afirmaron los estadounidenses. Nuevamente, la marina norvietnamita contó una historia completamente diferente. Según sus registros oficiales, ninguna embarcación naval había participado en ningún enfrentamiento hasta el 27 de agosto, más de 4 meses después de la batalla de Dong Hoi. Mientras que incluso la idea de lanchas torpederas P-6 planteaba una amenaza seria, un peligro aún mayor se cernía en el horizonte. Las preguntas que rodeaban lo que se desarrolló después de que los MiG se fueron se profundizaron con nuevos informes de un ataque con misiles antibuque.
Pero este no era solo cualquier misil típico. A bordo del USS Sterett, la tensión se disparó cuando los instrumentos de la tripulación captaron repentinamente una señal inconfundible: la firma electrónica de un misil soviético SS-N-2 Styx. Conocido por su precisión y largo alcance, el Styx era una de las armas más temidas en el arsenal norvietnamita. El arma de diseño soviético usaba propulsión de cohete de combustible líquido y combinaba guía inercial con rastreo activo por radar. Podía volar a altitudes de 150 a 300 metros, haciéndolo difícil de detectar hasta los momentos finales de su ataque. La cabeza buscadora del misil se activaría solo a 6 millas náuticas del objetivo, proporcionando guía terminal, contra la firma de radar más grande en la formación. Los estadounidenses nunca estuvieron seguros de que Vietnam del Norte poseyera tales armas, y si fuera cierto, el equilibrio de poder en el Golfo de Tonkin cambiaría decisivamente en su contra. Las alarmas sonaron, las pantallas de radar parpadearon con puntos urgentes y cada ojo estaba fijo en los datos de rastreo. La amenaza no era solo real, era inminente. De repente, el radar mostró un contacto dividido. Un objetivo pareció dividirse en 2 puntos separados, señalando un lanzamiento doble de misiles. Reconociendo el peligro, la tripulación a bordo del USS Sterett entró en acción. Encendieron el radar de control de fuego SPG-55, bloqueándose firmemente en la amenaza entrante. Sin dudarlo, el Sterett disparó 2 misiles Terrier, sus propulsores rugiendo a la vida mientras se disparaban por el cielo, guiados precisamente por haces de radar apuntados directamente a los objetivos divergentes. A 7.400 yardas, el primer misil detonó en una explosión aguda, y el objetivo hostil desapareció, su firma electrónica cortada abruptamente. El segundo misil mantuvo el bloqueo, asegurando que la amenaza fuera neutralizada. La tripulación confirmó que la intercepción destruyó el misil entrante antes de que pudiera alcanzar la flota. Sin embargo, había solo un agujero enorme en esta versión. Según fuentes rusas, Vietnam del Norte no había recibido misiles Styx ni sus plataformas de lanzamiento hasta 2 años después de la batalla de Dong Hoi. Los funcionarios soviéticos fueron enfáticos en que no habían suministrado a los vietnamitas misiles antibuque durante el periodo anterior, creando otra capa de contradicción en los relatos oficiales. Independientemente, algo estaba iluminando la electrónica del Sterett. Una posible explicación es que el radar del Sterett detectó múltiples contactos de superficie, y cuando uno pareció dividirse repentinamente en 2 ecos, el sistema se bloqueó en ambos, confundiendo esto con un lanzamiento de misiles. Al mismo tiempo, las contramedidas electrónicas captaron señales similares a las de un misil Styx, pero estas podrían haber venido de otras fuentes. Juntas, las señales de radar y electrónicas pueden haber creado una falsa alarma, llevando a la tripulación a creer que enfrentaban un ataque de misiles cuando la realidad era menos clara. Pero la geografía de Dong Hoi complicaba las cosas. Rodeada de colinas altas, la bahía creaba ecos de radar falsos. El radar de iluminación de misiles del Sterett, construido para mar abierto, generaba numerosos retornos falsos tan cerca de la costa. Las condiciones atmosféricas empeoraron el panorama. El aire cálido y húmedo formó conductos que doblaron las señales de radar mucho más allá del rango normal, un fenómeno conocido como propagación anómala, común en aguas tropicales. Esto podía hacer que objetos distantes y estacionarios aparecieran como amenazas, cercanas y en movimiento rápido. Los reflejos de pulsos de radar creaban múltiples objetivos fantasma de uno solo. Las contramedidas electrónicas del Sterett también eran básicas. Los sistemas de guerra electrónica necesitaban análisis manual y carecían de bibliotecas de amenazas modernas. Una lancha torpedera norvietnamita cambiando su radar Rangout del modo de búsqueda al modo de rastreo podría producir cambios electrónicos confundidos con lanzamientos de misiles por operadores inexpertos. Otra visión sugiere que las lanchas torpederas, detectando el radar de misiles del Sterett, creyeron que estaban bajo ataque, apagaron sus radares y desaparecieron de las pantallas, alimentando la ilusión de interceptaciones de misiles. Estos factores geográficos, atmosféricos y técnicos produjeron un panorama de radar extremadamente confuso. Bajo estrés y con datos incompletos, la tripulación del Sterett tomó decisiones en fracciones de segundo en medio de la incertidumbre.
Y aquí estaba la verdad que nadie podía negar. 2 jets obsoletos acababan de hacer lo imposible. Habían penetrado las defensas de la marina más avanzada del planeta, habían lanzado sus ataques y habían regresado para contarlo. Lo que verás en los próximos minutos es cómo este ataque audaz cambiaría para siempre las reglas del combate naval moderno. Pocas horas después de la batalla de Dong Hoi, aeronaves estadounidenses lanzaron feroces ataques de represalia contra los aeródromos norvietnamitas. El aeropuerto de Dong Hoi, el más cercano a la trayectoria de vuelo de las aeronaves atacantes, fue golpeado primero. Luego, el 20 de abril, bombarderos estadounidenses atacaron el aeropuerto de Vinh, intentando destruir cualquier MiG-17 restante. La represalia más significativa llegó el 22 de abril, cuando la inteligencia estadounidense finalmente localizó el aeródromo secreto de Ghat. 33 aeronaves participaron en el ataque masivo diseñado para eliminar la base. El dump bombardeo, sin embargo, resultó limitado. Un MiG-17 fue dañado en el ataque, y las aeronaves restantes lograron evacuar de manera segura al aeropuerto de Gia Lam. La reacción estadounidense fue comprensible. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, su armada había sido atacada exitosamente por aviones enemigos. La humillación era palpable, el golpe al orgullo naval evidente. Pero más allá del orgullo herido, había una preocupación táctica genuina. Si jets obsoletos podían penetrar sus defensas, ¿qué podrían hacer aeronaves más modernas? ¿Qué pasaría si los norvietnamitas obtuvieran cazas más avanzados o misiles antibuques reales? Las preguntas inquietaban a los comandantes de la flota mientras revisaban cada segundo del enfrentamiento. Los analistas estadounidenses estudiaron cada aspecto del ataque. Revisaron las grabaciones de radar, interrogaron a las tripulaciones, examinaron los daños al Higbee. Cada detalle fue diseccionado en busca de lecciones. ¿Cómo habían fallado los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo en detener 2 aeronaves anticuadas? La respuesta era incómoda. Los MiG-17 habían explotado vulnerabilidades específicas en las defensas estadounidenses. Su aproximación a baja altura había reducido el tiempo de advertencia. Su pequeña firma de radar los había hecho objetivos difíciles de rastrear. Su velocidad subsónica, paradójicamente, los había hecho más difíciles de interceptar con misiles diseñados para objetivos más rápidos. Además, la proximidad a la costa había creado un entorno de radar complejo donde contactos hostiles podían confundirse con el desorden del terreno. Las tripulaciones estadounidenses, acostumbradas a operar en aguas abiertas donde sus sistemas funcionaban óptimamente, se habían encontrado en un ambiente donde su ventaja tecnológica se reducía significativamente. Para Vietnam del Norte, el ataque representaba algo más que una victoria táctica menor. Era una prueba de concepto, una demostración de que la creatividad y la audacia podían compensar la inferioridad tecnológica. Los planificadores militares norvietnamitas habían tomado un arma diseñada para un propósito completamente diferente, y la habían adaptado para una misión que nadie había contemplado. El entrenamiento especializado de los pilotos había sido crucial. Meses de práctica en navegación sobre agua, identificación de objetivos y bombardeo de precisión habían transformado a aviadores de combate aire-aire en atacantes navales capaces. La dedicación y el coraje de Le Xuan Di y Nguyen Van Bai Be habían convertido un plan audaz en realidad. La red de inteligencia que apoyó la misión también había sido fundamental. Sin los reportes precisos de la estación de radar 403 sobre las posiciones de los buques estadounidenses, los pilotos habrían volado a ciegas. Sin el aeródromo secreto de Ghat, la misión nunca habría sido posible. Sin la coordinación, cuidadosa entre múltiples unidades, el ataque se habría desmoronado. Pero quizás el elemento más importante había sido el momento. Los comandantes norvietnamitas habían esperado pacientemente hasta que las condiciones fueran óptimas. Habían observado los patrones de bombardeo estadounidenses, notado cuando los buques se acercaban más a la costa, identificado las ventanas de vulnerabilidad. Cuando finalmente lanzaron el ataque, fue en el momento preciso de máxima oportunidad. La decisión de usar bombas convencionales en lugar de intentar conseguir armas más sofisticadas también había sido acertada.
Las bombas Beta B-250, aunque anticuadas según los estándares modernos, eran confiables, bien comprendidas por los pilotos y suficientemente poderosas para infligir daños significativos. A veces, la simplicidad superaba a la sofisticación. El daño físico al USS Higbee, aunque no catastrófico, había sido real. El destructor requirió reparaciones y estuvo temporalmente fuera de servicio. Más importante que el daño material era el impacto psicológico. Los norvietnamitas habían demostrado que los buques estadounidenses no eran invulnerables, que operaban dentro del alcance de las armas enemigas, que la superioridad tecnológica tenía límites. Para las tripulaciones de la Séptima Flota, el ataque fue una llamada de atención brutal. La complacencia que había caracterizado las operaciones de bombardeo costero se evaporó instantáneamente. Ahora, cada contacto de radar desconocido era una amenaza potencial. Cada aproximación a la costa llevaba nuevos riesgos. La guerra naval había cambiado en esos 17 minutos frenéticos. Los cambios en las tácticas estadounidenses fueron inmediatos y profundos. Las formaciones de la flota se reorganizaron, con mayor énfasis en la defensa aérea por capas. Los buques de guerra mantenían ahora distancias mayores de la costa durante las operaciones de bombardeo. Los patrones predecibles que los norvietnamitas habían estudiado tan cuidadosamente fueron abandonados. La cobertura aérea de combate se intensificó dramáticamente. Donde antes un par de cazas podría haber sido considerado suficiente, ahora patrullas constantes de F-4 Phantom vigilaban los cielos sobre la flota. Los controladores aéreos de combate a bordo de los buques mantenían comunicación constante con estas patrullas, listos para vectorizarlas hacia cualquier amenaza emergente. Los sistemas de radar se ajustaron para detectar mejor objetivos a baja altura cerca de la costa. Los operadores recibieron entrenamiento adicional en identificar contactos hostiles en ambientes de desorden costero. Las tripulaciones de armas practicaron procedimientos de respuesta rápida contra aeronaves atacantes que se aproximaban a nivel del mar. Lo más significativo fue el cambio en la doctrina operacional. Los bombardeos diurnos cerca de la costa, que habían sido rutinarios durante semanas, cesaron efectivamente en el área de Dong Hoi. La Armada reconoció que operar tan cerca de aeródromos enemigos durante el día exponía a los buques a riesgos inaceptables. Las operaciones nocturnas continuaron, pero con precauciones aumentadas. Los buques mantenían mayor separación entre sí, facilitando maniobras evasivas si fuera necesario. Las rutas de aproximación y retirada variaban constantemente. Las estaciones de batalla se mantenían durante periodos más largos, manteniendo a las tripulaciones en máxima alerta. La confianza que había caracterizado las operaciones navales estadounidenses en el Golfo de Tonkin se había erosionado. Los marineros que antes habían considerado las operaciones de bombardeo costero como rutinarias, ahora las veían como misiones peligrosas que requerían vigilancia constante. El mito de la invulnerabilidad naval había sido destrozado. Para los norvietnamitas, sin embargo, capitalizar su éxito resultó imposible. La misión de Dong Hoi había requerido meses de preparación, entrenamiento especializado, condiciones óptimas y una dosis considerable de suerte. Repetir tal ataque regularmente estaba más allá de sus capacidades. La Fuerza Aérea del Pueblo de Vietnam carecía de los recursos para sostener operaciones contra la flota estadounidense. Cada MiG-17 era precioso, cada piloto entrenado irreemplazable. Usar estas aeronaves en misiones antibuque significaba no poder usarlas en defensa aérea, su rol primario y más crítico. Además, los estadounidenses ahora estaban alertados. El elemento sorpresa, crucial para el éxito de la misión original, se había perdido. Los buques operaban con defensas aumentadas, cazas de combate aéreo patrullaban constantemente, y los sistemas de alerta temprana funcionaban a máxima capacidad. Penetrar estas defensas mejoradas sería exponencialmente más difícil. Los ataques de represalia estadounidenses también habían tenido su efecto. Aunque el aeródromo de Ghat había sobrevivido relativamente intacto, su ubicación ya no era secreta. Usar la base nuevamente para lanzar ataques sorpresa era imposible.
Los otros aeródromos norvietnamitas estaban más lejos de la costa, reduciendo el tiempo sobre el objetivo y aumentando la exposición a los cazas enemigos. Sin embargo, el valor simbólico del ataque no podía subestimarse. Para un país que había estado absorbiendo castigo de la maquinaria militar más poderosa del mundo durante años, infligir daño real a la Armada estadounidense era un logro monumental. La propaganda norvietnamita aprovechó el evento al máximo, presentándolo como prueba de que la voluntad revolucionaria podía superar la superioridad imperialista. Las historias de Le Xuan Di y Nguyen Van Bai Be se convirtieron en leyendas. Los dos pilotos fueron celebrados como héroes nacionales, ejemplos de coraje y habilidad que inspirarían a futuras generaciones. Su hazaña demostraba que los vietnamitas comunes, con determinación y entrenamiento, podían enfrentarse a las fuerzas más formidables y prevalecer. En un nivel más profundo, la batalla de Dong Hoi ilustró una verdad fundamental sobre el conflicto en Vietnam. La tecnología superior, aunque importante, no garantizaba la victoria. La adaptabilidad, la creatividad táctica y la disposición a asumir riesgos calculados podían nivelar el campo de juego. Los estadounidenses tenían mejores armas, pero los norvietnamitas tenían ventajas propias: conocimiento del terreno, líneas de suministro cortas y una población comprometida con la victoria a cualquier costo. El ataque también reveló las limitaciones inherentes del poder naval en el conflicto vietnamita. Los buques de guerra podían bombardear la costa, pero no podían ocupar territorio. Podían infligir daño, pero no podían impedir que los norvietnamitas movieran suministros por rutas alternativas. El poder naval era una herramienta importante en el arsenal estadounidense, pero no era decisiva por sí sola. Las lecciones de Dong Hoi resonaron mucho más allá del Golfo de Tonkin. En los círculos navales de todo el mundo, analistas militares estudiaron el enfrentamiento con interés intenso. La batalla había demostrado que incluso aeronaves obsoletas, empleadas creativamente, podían amenazar a buques de guerra modernos operando cerca de costas hostiles. Para las marinas que dependían del poder de proyección costera, esto era profundamente inquietante. Si la Armada de los Estados Unidos, con sus sistemas de defensa aérea de vanguardia, podía ser atacada exitosamente por MiG-17 de la era de los 50, ¿qué vulnerabilidades enfrentaban otras flotas con defensas menos sofisticadas? Los soviéticos observaron con particular interés. Habían proporcionado tanto los MiG-17 como las bombas Beta B-250 utilizadas en el ataque. Ver su equipo empleado tan efectivamente validaba su filosofía de diseño. Armas simples, robustas y confiables que podían ser operadas por personal con entrenamiento moderado. No necesitabas los sistemas más avanzados para ser efectivo, solo los correctos para la misión. La batalla también influyó en el pensamiento soviético sobre la guerra antibuque. Si aeronaves obsoletas con bombas convencionales podían dañar buques estadounidenses, ¿qué podrían lograr bombarderos modernos armados con misiles antibuque especializados? Esta línea de pensamiento aceleró el desarrollo soviético de capacidades de ataque naval, culminando en la familia de misiles antibuque KH, que dominarían su arsenal en las décadas siguientes. Para las naciones más pequeñas con presupuestos de defensa limitados, Dong Hoi ofrecía un modelo alternativo al intentar igualar a las superpotencias sistema por sistema. En lugar de tratar de construir flotas que pudieran enfrentar directamente a las grandes marinas, podían invertir en capacidades asimétricas: aeronaves de ataque rápido, lanchas torpederas, misiles costeros y minas. Estas armas, empleadas con astucia, podían hacer que las operaciones navales enemigas cerca de sus costas fueran prohibitivamente costosas. Los chinos, en particular, abrazaron esta filosofía. Su estrategia de defensa costera dependía enormemente de enjambres de aeronaves de ataque ligero y lanchas rápidas que podrían abrumar las defensas enemigas a través de números y saturación, en lugar de superioridad tecnológica. Dong Hoi proporcionó evidencia de que tal enfoque podía funcionar contra oponentes tecnológicamente superiores. Dentro de los Estados Unidos, la batalla desencadenó debates sobre diseño y doctrina naval. Algunos argumentaban que los buques necesitaban defensas aéreas aún más robustas, capaces de manejar múltiples amenazas simultáneas desde múltiples vectores. Esto condujo al desarrollo de sistemas más avanzados como el Aegis, que podría rastrear y enfrentarse a docenas de objetivos simultáneamente.
Otros señalaban que ninguna cantidad de tecnología defensiva podía eliminar completamente el riesgo cuando se operaba cerca de costas hostiles. La verdadera lección, argumentaban, era que el poder naval tenía limitaciones inherentes en conflictos costeros contra oponentes determinados. Los buques podían bombardear desde alta mar, pero aventurarse demasiado cerca exponía vulnerabilidades que incluso las defensas más sofisticadas no podían eliminar completamente. El debate sobre si los estadounidenses realmente derribaron los MiG-17 también planteaba preguntas incómodas sobre la niebla de guerra y la confiabilidad de los informes de batalla. Ambos lados afirmaban versiones contradictorias de los eventos, y cada lado tenía razones para presentar los hechos bajo la mejor luz posible. Los estadounidenses necesitaban creer que habían derribado a los atacantes para mitigar la humillación del ataque exitoso. Los norvietnamitas necesitaban que sus pilotos hubieran regresado a salvo para que la victoria fuera completa. La verdad probablemente yacía en algún lugar intermedio. Una batalla caótica donde ambos lados lograron algunos objetivos, pero también sufrieron contratiempos. Lo que era indiscutible era el daño al Higbee. El destructor había sido golpeado, su armamento dañado, su tripulación herida. Fotografías del daño, reportes de reparaciones, testimonios de marineros, todo confirmaba que al menos uno de los ataques había tenido éxito. Ese hecho central no podía ser negado o minimizado. También era indiscutible que ambos pilotos norvietnamitas habían sobrevivido a la misión. Si habían sido derribados y de alguna manera eyectado exitosamente, rescatados del Golfo y llevados de vuelta a territorio amigo, todo sin que ninguna evidencia física o testimonial corroborara esta secuencia de eventos, parecía altamente improbable. La explicación más plausible era que los misiles Terrier habían fallado sus objetivos, o habían explotado lo suficientemente lejos de los MiG para no causar daño crítico. Los sistemas de misiles de la era eran menos confiables de lo que los fabricantes afirmaban. Las tasas de impacto en condiciones de combate reales eran significativamente más bajas que en las pruebas controladas. Además, los MiG-17, volando a muy baja altura sobre el agua, presentaban un perfil de objetivo desafiante para los misiles Terrier. El radar de guía podía confundirse con los reflejos de la superficie del mar. Los misiles, optimizados para interceptar bombarderos de gran altitud, podían tener dificultades para rastrear objetivos rápidos y maniobrables a nivel del mar. La controversia sobre las supuestas lanchas torpederas P-6 y el mítico ataque con misiles Styx añadía capas adicionales de confusión a una narrativa ya complicada. Los estadounidenses reportaron contactos que interpretaron como lanchas torpederas atacantes, pero los norvietnamitas negaron categóricamente haber desplegado tales embarcaciones ese día. ¿Habían sido los contactos de radar simplemente pesqueros, locales malinterpretados como amenazas militares en el caos posterior al ataque aéreo? ¿O los norvietnamitas estaban ocultando una segunda fase de ataque que había fracasado? La verdad permanecía envuelta en incertidumbre, otro ejemplo de cómo la guerra moderna, con toda su tecnología sofisticada, aún podía generar confusión fundamental sobre qué realmente había ocurrido. El supuesto ataque con misiles Styx era particularmente problemático. Los registros soviéticos indicaban claramente que Vietnam del Norte no había recibido tales armas hasta 1974, 2 años después de Dong Hoi. Sin embargo, las tripulaciones del Steret insistían en que habían detectado firmas electrónicas consistentes con un lanzamiento de Styx y habían interceptado los misiles entrantes. Varias explicaciones técnicas podían reconciliar estas versiones contradictorias. El radar del Steret, operando en un ambiente costero complejo, con condiciones atmosféricas que causaban propagación anómala, podía haber generado contactos fantasma que se asemejaban a misiles entrantes. Los operadores, bajo estrés extremo después del ataque aéreo y condicionados a esperar lo peor, podrían haber interpretado datos ambiguos como confirmación de la amenaza más peligrosa imaginable. Las señales electrónicas que fueron interpretadas como firma de un misil Styx podrían haber venido de fuentes completamente diferentes. Radares de embarcaciones norvietnamitas cambiando modos, interferencia de transmisores costeros o incluso mal funcionamiento del propio equipo del Steret. En el fragor del combate, con adrenalina fluyendo y tiempo limitado para el análisis, tales errores de interpretación eran completamente comprensibles.
Lo que importaba, desde la perspectiva de las tripulaciones estadounidenses, era que habían percibido una amenaza mortal y habían respondido apropiadamente según sus procedimientos de entrenamiento. Si la amenaza era real o imaginaria era casi irrelevante. Su reacción había sido profesional y apropiada dada la información disponible en ese momento. Esta ambigüedad fundamental sobre los eventos resaltaba una verdad más amplia sobre el combate naval moderno. A pesar de todos los avances en sensores, comunicaciones y procesamiento de datos, la guerra en el mar aún involucraba incertidumbre masiva. Los comandantes tenían que tomar decisiones críticas basadas en información incompleta, bajo presión extrema, con consecuencias potencialmente catastróficas para el error. La batalla también ilustraba las limitaciones del poder aéreo estadounidense en Vietnam. A pesar de años de bombardeo intensivo, los norvietnamitas habían mantenido una fuerza aérea funcional capaz de operaciones ofensivas sofisticadas. Los aeródromos secretos como Gat demostraban que incluso la vigilancia aérea más intensiva tenía puntos ciegos que podían ser explotados. La capacidad norvietnamita para mover aeronaves entre múltiples bases, ocultarlas en refugios camuflados y repararlas bajo bombardeo constante hablaba de una resiliencia notable. Las campañas de bombardeo estadounidenses, por intensivas que fueran, no habían logrado suprimir completamente las capacidades aéreas enemigas. Esto planteaba preguntas incómodas sobre la estrategia general estadounidense en Vietnam. Si años de bombardeo no podían eliminar la fuerza aérea norvietnamita relativamente pequeña, ¿qué esperanza había de que el poder aéreo solo pudiera ganar la guerra? Los límites del poderío militar convencional contra un oponente disperso, adaptable y profundamente motivado se estaban volviendo dolorosamente claros. Para los norvietnamitas, mantener incluso una capacidad aérea limitada requería esfuerzos heroicos. Cada aeronave tenía que ser mantenida bajo condiciones primitivas, con repuestos escasos y herramientas improvisadas. Los pilotos volaban máquinas que habrían sido consideradas no aptas para el servicio por estándares estadounidenses, confiando en su habilidad y coraje para compensar las deficiencias mecánicas. El sistema de apoyo logístico que permitía operaciones como Dong Hoi era en sí mismo un logro notable. Mover aeronaves entre bases sin ser detectadas, establecer refugios secretos en la selva, coordinar inteligencia a través de redes de comunicación primitivas, todo mientras estaban bajo bombardeo constante, requería organización y dedicación extraordinarias. Las tripulaciones de tierra que mantenían los MiG-17 operacionales merecían tanto crédito como los pilotos que los volaban. Trabajando en condiciones brutales, con recursos mínimos, mantuvieron aeronaves complejas en estado de vuelo. Cuando Le Huan Di y Nguyen Van Bai B despegaron de Gat, lo hicieron en máquinas que habían sido meticulosamente preparadas por mecánicos dedicados que sabían que las vidas de los pilotos dependían de su trabajo. La red de inteligencia que rastreaba los movimientos de la flota estadounidense también era crítica. Sin información precisa y oportuna sobre las posiciones de los buques, la misión habría sido imposible. Los observadores costeros, operadores de radar y analistas que proporcionaron esta inteligencia eran partes esenciales del sistema que hizo posible el ataque. La coordinación requerida para ejecutar la misión de Dong Hoi revelaba una sofisticación organizacional que los estadounidenses a menudo subestimaban en sus oponentes norvietnamitas. No era suficiente tener pilotos valientes y aeronaves funcionales. La misión requería sincronización precisa entre múltiples elementos: inteligencia, meteorología, logística, comunicaciones y comando. El momento del ataque había sido calculado meticulosamente. Los comandantes norvietnamitas esperaron hasta que los buques estadounidenses estuvieran en su posición más vulnerable, cerca de la costa durante operaciones de bombardeo diurno. Esperaron hasta que los patrones de patrulla de cazas estadounidenses crearan una ventana de oportunidad. Esperaron hasta que las condiciones meteorológicas favorecieran la aproximación a baja altura. Esta paciencia disciplinada contrastaba marcadamente con la imagen de los norvietnamitas como combatientes puramente reactivos. En realidad, estaban ejecutando una estrategia cuidadosamente pensada, eligiendo sus momentos para golpear cuando las probabilidades estaban más a su favor. Dong Hoi no fue un ataque desesperado e improvisado, sino una operación militar planificada profesionalmente. El entrenamiento de los pilotos también había sido notablemente sistemático.
Meses de preparación especializada habían transformado a aviadores de combate aéreo en atacantes navales capaces. Esto demostraba que la Fuerza Aérea del Pueblo de Vietnam poseía capacidades de entrenamiento más sofisticadas de lo que muchos observadores reconocían. La disposición a adaptar tácticas y desarrollar nuevas capacidades mostraba flexibilidad intelectual. Los norvietnamitas no estaban atados rígidamente a doctrinas soviéticas, sino que estaban dispuestos a experimentar e innovar. Usar cazas MiG-17 para ataque naval no estaba en ningún manual soviético. Era una innovación puramente vietnamita nacida de la necesidad. Esta creatividad táctica se extendía más allá de la aviación. En todo el conflicto, los norvietnamitas demostraron una notable capacidad para adaptar armas y tácticas a sus circunstancias específicas. Túneles elaborados, trampas ingeniosas, técnicas de camuflaje sofisticadas, todo reflejaba una cultura militar que valoraba la improvisación inteligente tanto como la ejecución disciplinada. Para los pilotos individuales, Le Xuan Di y Nguyen Van Bai Be, la misión representó el pináculo de sus carreras. Habían sido seleccionados entre muchos candidatos, entrenados intensivamente y confiados con una tarea de importancia nacional. La presión debe haber sido inmensa, sabiendo que el prestigio de su nación y la moral de su pueblo dependían de su éxito. El vuelo mismo había sido extraordinariamente desafiante. Navegar sobre agua abierta sin ayudas sofisticadas, encontrar objetivos pequeños en el vasto océano, mantener formación bajo fuego intenso, liberar armas con precisión mientras maniobran violentamente, todo requería habilidad de pilotaje excepcional. Que ambos hubieran completado sus ataques y regresado a salvo hablaba de su competencia profesional. El momento de liberar las bombas había sido particularmente crítico. Demasiado pronto y las armas caerían cortas. Demasiado tarde y pasarían por encima del objetivo. El ángulo de ataque tenía que ser correcto, la velocidad calculada precisamente, la altitud mantenida a pesar del fuego antiaéreo. Era bombardeo de precisión ejecutado a simple vista, sin las computadoras de bombardeo que los pilotos estadounidenses daban por sentadas. Le Xuan Di había demostrado persistencia notable al hacer 3 pasadas de ataque en el Higbee. Después de que los 2 primeros ataques fallaran, hubiera sido comprensible retirarse. Su aeronave ya había sido dañada por el fuego antiaéreo. El combustible se estaba agotando. Cada segundo adicional sobre la flota estadounidense aumentaba el riesgo de ser derribado. Pero Di había presionado para un tercer ataque, ajustando su aproximación basándose en lo que había aprendido de los intentos anteriores. Esta determinación de completar la misión a pesar del peligro extremo era característica de los mejores pilotos de combate. El éxito en su tercer intento validó su persistencia, aunque fácilmente podría haber resultado en su muerte. Nguyen Van Bai Be había enfrentado un desafío diferente al atacar el Oklahoma City. El buque insignia estaba rodeado por capas de buques escolta, todos vertiendo fuego antiaéreo en su dirección. Penetrar esta zona de muerte para acercarse lo suficiente para un ataque efectivo requirió coraje, extraordinario. Aunque sus bombas no impactaron directamente el Oklahoma City, llegaron lo suficientemente cerca para causar daño, y lo más importante, para demostrar que incluso el buque más protegido de la flota podía ser atacado. El impacto psicológico de este casi impacto fue casi tan significativo como el daño físico que Di infligió al Higbee. La fuga de ambos pilotos después de completar sus ataques había sido igualmente impresionante. Volando a máxima velocidad a nivel del mar, con indicadores de combustible acercándose peligrosamente al vacío, habían navegado de regreso a Ghat. El aterrizaje en la pista de tierra áspera con aeronaves dañadas y casi sin combustible había sido la maniobra final en una misión llena de momentos que desafiaban a la muerte. El legado de la batalla de Dong Hoi se extendería mucho más allá de ese día de abril de 1972. Para la Armada de los Estados Unidos, el ataque marcó un punto de inflexión en cómo pensaban sobre las operaciones navales cerca de costas hostiles. La era de bombardeos costeros relativamente sin oposición había terminado definitivamente. Las lecciones aprendidas en Dong Hoi influirían en el diseño naval durante décadas. La necesidad de defensas aéreas en capas capaces de manejar múltiples amenazas simultáneas desde diferentes altitudes y direcciones se convirtió en un requisito fundamental.
El desarrollo del sistema de combate Aegis, que revolucionaría la defensa aérea naval, fue impulsado en parte por el reconocimiento de estas vulnerabilidades. La batalla también aceleró el desarrollo de aeronaves de alerta temprana embarcadas. Si los estadounidenses hubieran tenido un E-2 Hawkeye sobre la flota ese día, los MiG-17 podrían haber sido detectados mucho antes, proporcionando tiempo adicional crítico para responder. Las futuras flotas nunca operarían sin tal cobertura de radar aéreo. Los procedimientos de defensa aérea también se refinaron basándose en la experiencia de Dong Hoi. Las zonas de fuego se establecieron con mayor precisión. La coordinación entre buques mejoró. Los ejercicios de entrenamiento comenzaron a enfatizar escenarios de ataque a baja altura cerca de costas, precisamente el tipo de amenaza que los MiG-17 habían representado. Para Vietnam del Norte, aunque no pudieran repetir el ataque regularmente, Dong Hoi proporcionó un impulso moral invaluable. En un conflicto donde sufrían constantemente bombardeos y parecían tecnológicamente superados, habían logrado golpear a la poderosa armada estadounidense. La propaganda convirtió el evento en un símbolo de resistencia victoriosa. Las historias de los dos pilotos se contaron y volvieron a contar, convirtiéndose en leyendas nacionales. Fueron condecorados con las más altas honores militares. Sus fotografías aparecieron en carteles y publicaciones. Se convirtieron en modelos a seguir para jóvenes vietnamitas, ejemplos vivientes de que la valentía y la habilidad podían superar las probabilidades imposibles. El ataque también tuvo implicaciones para la percepción internacional del conflicto. Demostró que Vietnam del Norte no era simplemente un receptor pasivo del castigo estadounidense, sino un beligerante activo capaz de operaciones militares sofisticadas. Esto complicó la narrativa estadounidense de estar ayudando a un aliado del sur contra la agresión del norte. Para otras naciones pequeñas enfrentando oponentes más poderosos, Dong Hoi ofrecía lecciones valiosas. No necesitabas igualar a tu enemigo sistema por sistema. En cambio, podías identificar vulnerabilidades específicas y desarrollar capacidades asimétricas para explotarlas. La creatividad táctica y la voluntad de asumir riesgos podían compensar las deficiencias materiales. Esta filosofía de guerra asimétrica influiría en el pensamiento militar en todo el mundo en desarrollo. Desde el Medio Oriente hasta América Latina, fuerzas militares más pequeñas estudiarían cómo los vietnamitas habían usado armas obsoletas de manera innovadora para desafiar a superpotencias. El modelo norvietnamita de resistencia adaptable se convertiría en un paradigma influyente. La batalla también destacó la importancia del entrenamiento y la preparación. Los pilotos norvietnamitas no habían improvisado su camino hacia el éxito. Habían entrenado meticulosamente durante meses, practicando cada aspecto de la misión hasta que se convirtió en segunda naturaleza. Cuando llegó el momento de ejecutar, estaban listos. Esta lección sobre la importancia del entrenamiento especializado resonaría en las Fuerzas Armadas de todo el mundo. No era suficiente tener equipo adecuado y personal valiente. Necesitabas entrenar para misiones específicas, desarrollar procedimientos personalizados y practicar hasta que la ejecución fuera automática incluso bajo el estrés del combate. El papel de la inteligencia en el éxito de la misión tampoco podía ser subestimado. Sin información precisa sobre las posiciones y patrones de los buques estadounidenses, los pilotos habrían volado a ciegas. La red de observadores, operadores de radar y analistas que proporcionaron esta inteligencia fueron tan críticos para el éxito como los pilotos mismos. Esto subrayaba una verdad fundamental sobre la guerra moderna. La información era tan importante como las armas. Saber dónde estaba el enemigo, qué estaba haciendo y cuándo era vulnerable, podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Las inversiones norvietnamitas en capacidades de inteligencia, aunque modestas, según los estándares occidentales, habían dado dividendos significativos. La logística también había sido crucial. Mover aeronaves entre bases sin detección, establecer el aeródromo secreto de Gat, mantener las comunicaciones entre múltiples unidades, todo requería una infraestructura logística funcional. Los norvietnamitas habían construido esta infraestructura a pesar del bombardeo constante, demostrando resiliencia organizacional notable. El elemento humano, la disposición de los pilotos a arriesgar sus vidas en una misión extremadamente peligrosa,
reflejaba el compromiso profundo de muchos norvietnamitas con su causa. Este compromiso, más que cualquier arma o táctica específica, era su activo más importante en el conflicto. Motivación y moral, aunque intangibles, eran fuerzas decisivas en el campo de batalla. La batalla de Dong Hoi no cambió el curso de la guerra de Vietnam. Los estadounidenses continuarían sus operaciones navales, aunque con mayores precauciones. Los norvietnamitas seguirían luchando, aunque sin poder repetir regularmente tales ataques espectaculares. La guerra se prolongaría durante 3 años más antes de que finalmente terminara con la caída de Saigón en 1975. Pero dentro del contexto más amplio del conflicto, Dong Hoi representaba algo significativo. Demostraba que incluso la superpotencia militar más avanzada del mundo tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por un oponente más débil pero inteligente y determinado. Esta lección resonaría mucho más allá de Vietnam. Para la Armada de los Estados Unidos, el ataque forzó una reevaluación honesta de sus capacidades y limitaciones. La confianza que había caracterizado las operaciones navales en el Golfo de Tonquín antes del 19 de abril fue reemplazada por una apreciación más sobria de los riesgos involucrados en operar cerca de costas hostiles. Los cambios tácticos implementados después de Dong Hoi eran evidencia de esta nueva mentalidad. Los bombardeos navales diurnos en el área cesaron efectivamente. Las formaciones se espaciaron más ampliamente. La cobertura de cazas se intensificó. La vigilancia radar se mejoró. Estas medidas redujeron la vulnerabilidad de la flota, aunque al costo de reducir también su efectividad ofensiva. Este fue el dilema fundamental que Dong Hoi reveló. Las operaciones navales agresivas, cerca de costas enemigas ofrecían beneficios tácticos significativos, pero conllevaban riesgos sustanciales. Encontrar el equilibrio correcto entre efectividad y seguridad se convirtió en un desafío constante para los comandantes de la flota. Para los norvietnamitas, aunque no pudieran sostener operaciones antibuque a gran escala, habían logrado su objetivo principal. Habían demostrado que podían golpear a la flota estadounidense, obligando a los estadounidenses a modificar sus tácticas y operar con mayor cautela. En una guerra donde las victorias psicológicas a menudo importaban tanto como las tácticas, esto era significativo. Las imágenes del USS Higbee dañado, humeando después del ataque, circularon ampliamente en la prensa internacional. Para un mundo que había visto años de imágenes de bombardeos estadounidenses devastando Vietnam del Norte, ver a la Armada estadounidense bajo ataque era una inversión poderosa de la narrativa habitual. Los dos pilotos, Le Xuan, Di y Nguyen Van Bai B, vivirían para ver el fin de la guerra y la reunificación de Vietnam. Sus hazañas en Dong Hoi los aseguraron un lugar en la historia militar vietnamita. Décadas después, seguirían siendo celebrados como héroes nacionales, ejemplos del espíritu de resistencia que finalmente prevaleció. El USS Higbee, después de reparaciones, regresaría al servicio y continuaría operando hasta 1979, cuando fue dado de baja. El buque había sobrevivido su encuentro con los MiG-17, pero las cicatrices físicas del ataque permanecieron como recordatorios permanentes de que día en abril de 1972. El USS Oklahoma City, el objetivo del ataque de Nguyen Van Bai B, también continuó sirviendo durante años después de Dong Hoi. El buque insignia había escapado con daños mínimos, pero el hecho de que hubiera sido atacado en absoluto había enviado ondas de choque a través de la jerarquía naval. El aeródromo secreto de Gat, una vez descubierto por los Inuitos estadounidenses, perdió su utilidad como base de lanzamiento sorpresa. Pero su existencia misma había demostrado que incluso bajo vigilancia aérea intensiva era posible ocultar instalaciones militares significativas. Esta lección sobre la importancia del camuflaje y el engaño informaría el pensamiento militar durante décadas. Las ambigüedades y contradicciones en los relatos de la batalla, los desacuerdos sobre si los MiG fueron derribados, si las lanchas torpederas realmente atacaron, si los misiles Styx fueron realmente lanzados, todas estas incertidumbres reflejaban una verdad más profunda sobre la guerra moderna. Incluso con toda nuestra tecnología sofisticada, la niebla de guerra permanece. Lo que realmente sucede en el caos del combate a menudo es imposible de determinar con certeza absoluta. Lo que no puede ser disputado es esto. El 19 de abril de 1972,
2 pilotos norvietnamitas volando aeronaves obsoletas atacaron exitosamente la flota más poderosa del mundo. Dañaron un destructor estadounidense y regresaron a casa de manera segura. Habían logrado algo que ninguna fuerza aérea había logrado en casi 30 años. Este logro demostró que en la guerra, como en la vida, la determinación, la creatividad y el coraje pueden a veces superar las probabilidades más desalentadoras. Los jets obsoletos habían sacudido a la marina de acero más poderosa de la Tierra y lo habían cambiado todo, probando que no siempre gana quien tiene las mejores armas, sino quien sabe cómo usarlas mejor. Si te ha gustado esta historia de valentía y estrategia militar, suscríbete al canal para más relatos increíbles de la historia naval y aérea que cambiaron el curso de las guerras modernas.